Buenos días. En el Evangelio de hoy, Jesús comienza haciendo un sondeo de opinión. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahí hay diversas respuestas. Pero eso no es lo que realmente le importa a Jesús. A Jesús lo que realmente le importa, lo importante para él, es la siguiente pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Eso es lo que realmente le importa a Jesús. Y ahí, como casi siempre, Pedro sale enseguida con su respuesta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le felicita por esa respuesta, porque ha acertado, aparentemente ha acertado. Y Jesús le felicita, hasta el punto que le confirma como cabeza de su iglesia. Pero Jesús no se contenta con esta respuesta de Pedro. Él les explica cuál es la misión del Mesías, porque la idea que tenía el pueblo de Israel y Pedro y todos los demás como buenos judíos era una idea muy diferente de la que realmente era el Mesías. Para ellos el Mesías era poco más que un rey político, era un liberador del yugo de los romanos, algo así era para ellos el Mesías. Y para Jesús el Mesías es el liberador, pero el liberador del pecado y no del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Y la forma de liberarnos de ese pecado es entregando su vida por nosotros. Por eso, cuando Jesús les dice a los apóstoles, entre ellos a Pedro, que tiene que ir a Jerusalén a entregar su vida, Pedro, llevado de su entusiasmo, le dice al Señor que de eso nada. Que no, que él no va a ir a Jerusalén a entregar su vida. Y ahí tiene Jesús una de las palabras más duras que aparecen en el Evangelio. Le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Son palabras durísimas. Esas palabras Jesús no se las dice ni siquiera a los fariseos. Llamar a Pedro, al que iba a ser el primer papa, el que iba a ser la piedra sobre la cual se iba a edificar la iglesia, y llamar a Pedro Satanás es algo realmente duro. Pero ¿por qué utiliza Jesús esta dureza con Pedro? Porque Pedro quiere apartar a Jesús de la misión principal a la cual ha venido Jesús, que es entregar su vida por nosotros. Pero en el fondo, la respuesta de Pedro no es lo que Jesús buscaba. Jesús pregunta, ¿quién soy yo para vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Cuando Jesús pregunta eso, está preguntando por la persona, por el quién. Y Pedro responde por el qué, por lo que adorna a Jesús. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Cuando conocemos a una persona porque nos han informado de ella, o cuando conocemos a una persona porque la conocemos profundamente y tenemos fe y confianza en esa persona. Eso es lo que le faltaba a Pedro. Cuando tenemos ese conocimiento de una persona, conocemos todo lo más importante de esa persona. Y Pedro no conocía lo más importante de Jesús, que era su misión, que era la redención de la humanidad, de toda la humanidad. No solamente venía a salvar al pueblo de Israel, y no solamente venía a salvar al pueblo de Israel del yugo de los romanos. Jesús venía a salvar a toda la humanidad y venía a salvarnos del pecado. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.